Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Nuevamente les saludo en el amor del Señor. Y en esta tarde, a través de este medio, vamos a reflexionar sobre la familia cristiana. La familia es una institución creada por Dios. Y hoy en día, ¿cierto? La familia cristiana está siendo atacada de diferentes maneras. Y estamos viviendo, ¿cierto? Estamos en un mundo de avanzada tecnología. Y nosotros los padres cristianos debemos tener más convicción que nunca en saber cómo educar a nuestros hijos acerca de Dios. Proverbios 29:15 dice la Escritura: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Disciplinar a un niño produce sabiduría, dice la versión Nueva Traducción Viviente, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Que el Señor nos ayude. ¿Por qué están desapareciendo entonces las familias de nuestra sociedad? Bueno, hay muchas razones que podemos ver. Hoy en día existe un alto índice de divorcio. Podemos ver muchos abusos infantiles de orden emocional, físico y sexual, lamentablemente. Hemos visto, ¿cierto?, cómo esto ha ido en aumento. Muchos adolescentes huyendo de sus hogares, mucha delincuencia juvenil, muchas relaciones ilegítimas, muchos padres solteros, ¿cierto? Familias mixtas, el inicio sexual está ocurriendo a muy temprana edad. Podemos ver a muchos jóvenes con adicción a las drogas, con adicción al alcohol, etc. Y podemos ver sobre todo, ¿cierto?, pérdida de los valores fundamentales. Por ejemplo, el respeto a Dios, el respeto a los padres, el respeto a las personas mayores, el respeto a los profesores, etc. Eso se está perdiendo hoy en día. Podemos ver una sociedad que ya no le tiene respeto a nada ni a nadie. Que el Señor nos ayude. Y por lo tanto, tenemos un reto para los padres hoy en el siglo XXI. Y todos necesitamos entender el mundo que nos ha tocado vivir y así animar a cada padre cristiano, ¿cierto?, que se esfuercen para criar a sus hijos con el consejo de Dios. Y para lograr esto, ¿cierto?, tenemos que tener 5 atributos que cada uno de nosotros, ¿cierto?, debemos tenerlo presente. El primero de ellos es la precaución. Marcos 9, del 17 al 24, aquí vemos un hombre preocupado, ¿cierto?, de sus hijos. Por ejemplo, dice que un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanara. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Y cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Entonces vemos a un padre muy preocupado de su hijo que está, ¿cierto?, con este espíritu maligno, ¿cierto? Y por lo tanto busca ayuda a Jesús. Usted puede entender ese llanto. ¿Qué pasaría si su hija tuviera una gran enfermedad? ¿Acaso usted no tendría la precaución, ¿cierto?, de buscar ayuda, ¿cierto?, ya sea ayuda humana o lo que sea? Yo creo que lo va a hacer. Todo lo que sea necesario usted lo va a hacer, lo va a buscar de una u otra forma. Y por lo tanto, no cabe duda, ¿cierto?, que usted como padre va a querer lo mejor para sus hijos, porque jamás vamos a desear un mal hacia nuestros hijos o jamás vamos a querer un daño hacia nuestros hijos. Muy por el contrario. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículos 11 y 13 dice: ¿qué padre de vosotros? Aquí nuevamente Jesús le habla, ¿cierto?, a las multitudes. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente?
¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces podemos ver, ¿cierto?, que siempre un padre va a estar preocupado de sus hijos. También el segundo punto importante es el compromiso. El apóstol Pablo, allí en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 1 al 4, allí nos dice que debemos comprometernos a criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y comienza diciendo: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Y aquí también le habla a los padres: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Por lo tanto, si a lo mejor como padre, como madre, nadie nos enseñó a cómo tenemos que criar a nuestros hijos, por lo tanto podemos, ¿cierto?, buscar ayuda del Señor, podemos pedirle sabiduría al Señor para que nos ayude, ¿cierto?, en esta noble labor de criar a nuestros hijos. De hecho, el pueblo israelita, ¿cierto?, el pueblo judío, les enseñaban a los niños, ¿cierto?, a amar a Dios desde muy pequeño, desde la niñez. Lo podemos ver en Deuteronomio 6, versículos 6 al 9, ¿cierto?, donde allí se les dice que tienen que enseñar a sus hijos a que aprendan la ley, ¿cierto?, desde pequeños. Y por lo tanto tenemos que hacer huellas desde muy temprana edad, ¿cierto?, en las almas de nuestros niños, ¿cierto?, para ligarlos a Dios, para que amen al Señor por sobre todas las cosas. Por eso en el libro de los Salmos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es muy importante entonces enseñarle desde pequeño a amar al Señor. Nosotros los cristianos debemos entender lo que es dirigir, ¿cierto?, e instruir a nuestros hijos, dejarlos marcados en sus mentes cuál es la voluntad de Dios. Proverbios 19-18, ¿cierto?, allí debemos tener un compromiso. Y dice: disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinará sus vidas. Es bien claro este versículo: mientras haya esperanza, mientras esté bajo tu cobertura, mientras esté bajo, ¿cierto?, tu protección, bajo tu cuidado, tienes que enseñarle, tienes que disciplinar, amonestar, a corregir a tus hijos. De lo contrario, si no lo hace, arruinarás la vida de tu hijo, y cuando ya sea una persona adulta y no quiso escuchar lo que tú le enseñaste, va a ser tarde, porque ya va a tomar el mal camino y tú habrás fallado como padre o como madre. Que el Señor nos ayude. Tenemos también que tener cuidado, ¿cierto? En 1 Pedro 5:8 la palabra del Señor nos advierte y nos dice: sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y también Pablo en 1 Tesalonicenses 5:6 dice: así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. ¿Por qué? Porque Satanás, de una u otra forma, ¿cierto?, a través de la tecnología y de muchas otras cosas, ¿cierto?, está apartando a nuestros jóvenes del camino del Señor. Que el Señor nos ayude. Entonces vale más que seamos vigilantes de nuestros hijos dentro y fuera del hogar. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con quién se junta, qué es lo que están viendo, qué están haciendo, ¿cierto? En 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Existe entonces un poderoso enemigo de nuestros hijos, ¿cierto?, que es la mala influencia. Es por eso que tenemos que tener cuidado, ¿cierto?, vigilar con quién se junta, porque lamentablemente hay mucha mala influencia. Alguien por ahí dijo, ¿cierto?, de que las malas influencias no existían, pero yo le digo que sí existen, porque si su hijo se junta, ¿cierto?, con jóvenes que son adictos al alcohol, adictos a las drogas, adictos a la pornografía, adictos al internet, etcétera, ¿cierto?, téngalo por seguro que su hijo se va a ir por el mal camino también. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a ser buenos padres. Segunda de Pedro capítulo 2, ¿cierto?, versículos 6 al 8 dice:
refiriéndose a Sodoma y Gomorra, dice: tiempo después Dios condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de ceniza, las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto, que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Hoy en día estamos viviendo como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde la perversión es algo que está creciendo cada día y lo podemos ver en todas las áreas de nuestra vida. Incluso es más, se quiere legislar, se quieren crear leyes para que la perversión sea algo legal y se pueda seguir difundiendo. Y hay de aquel que diga algo en contra de aquellas cosas, porque va a ser castigado por la ley. Que el Señor nos ayude. No queremos que ocurra eso. No queremos llegar a eso. Y por lo tanto, ¿cierto? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos cuál es el camino recto delante del Señor. El cuarto punto es el control. Tener control sobre nuestros hijos es muy importante. 1 Samuel 3:13 había, ¿cierto?, un sacerdote, el sacerdote Elí, ¿cierto?, que falló como padre. Quizás fue un líder, pero falló como padre. Y por lo tanto, nuestro mayor deber que tenemos primero es con nuestra familia. Dice el versículo 13: le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Él falló como padre, no lo supo corregir, no lo supo enseñar y sus hijos perecieron. Que el Señor nos ayude para que sus hijos no perezcan, ¿cierto? Por lo tanto, nuestro rol como padre es muy importante. Proverbios 13:24 dice: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. ¿Usted ama a sus hijos? Entonces tiene que corregirlo, tiene que disciplinarlo, tiene que instruirle, ¿cierto?, en el amor del Señor. Para muchas personas esto es quitarle la privacidad a nuestros hijos, pero no es así. La privacidad de mi hijo termina en donde mi responsabilidad de padre comienza. No sé si entendió esta frase. La privacidad de mi hijo termina en donde mi responsabilidad de padre comienza. Por lo tanto, ¿cierto?, es muy importante ver, saber, tener el control. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está mirando? ¿Qué es lo que está leyendo mi hijo? Etcétera. No debemos darle privacidad para que pequen nuestros hijos, porque si los dejamos, ¿cierto?, ellos van a fallar, ellos van a caer y al final vamos a fallar como padres. Que el Señor nos ayude. Por último, ¿cierto?, darle valor, mucho valor a nuestros hijos. Jeremías 47:3 vemos a un versículo donde los padres huyeron y dejaron a sus hijos abandonados. Dice allí: escuchen el ruido de los cascos de los caballos y el estruendo de las ruedas de los carros de guerra al pasar. Los padres aterrorizados corren desesperados, ni siquiera miran hacia atrás para ver a sus hijos indefensos. ¿Por qué? Porque huyeron, dejaron a sus hijos. No fueron a rescatarlos, ¿cierto?, para que aquellos carros de guerra no los atropellaran. Que el Señor nos ayude. A veces vemos a muchos padres, madres dejar a los niños, total, que se críen, ¿cierto?, sin dirección, sin consejo, sin instrucción. Que el Señor nos ayude. Así no se van a criar para bien. Que el Señor nos ayude. Qué vergüenza, ¿cierto?, que los padres no sepamos cuidar de nuestros hijos. Si tenemos, ¿cierto?, si hemos confiado en el Señor, tenemos que pedirle su dirección. Y para finalizar, estimados hermanos, estimados amigos, ser padre, ser madre, nunca va a ser fácil. Nadie nos enseñó a ser padre, nadie nos enseñó a ser madre, pero tenemos, ¿cierto?, al Señor que tenemos que pedirle que Él nos ilumine, que nos dé sabiduría. Es hermoso serlo, ¿cierto?, con un cariño sin límites, sin condiciones, abierto a cualquier hijo que empiece a existir, porque el amor tiene que ser para todos nuestros hijos, ¿cierto?, sean revoltosos, sean quietos, sean inquietos, como sean, tenemos que amar a todos nuestros hijos y a todos tenemos que disciplinar, a todos tenemos que enseñarle. Desde la fe y la confianza sabemos que la vida es siempre un don maravilloso que viene de parte de Dios. Dios es amor y por lo tanto pide que amemos a cada uno de nuestros hijos, que son el don más hermoso que Dios ofrece a nosotros los humanos, ¿cierto? Amar a nuestra familia, amar a nuestros hijos, amar a nuestra esposa, amar a nuestro esposo, etc. Y por último, ¿cierto?, quiero repetir la misma frase que comencé al principio. Con Cristo en la familia, un hogar feliz, ¿cierto?
si en nuestra familia está el Señor presente, si nosotros criamos y amonestamos a nuestros hijos en el amor del Señor, vamos a estar seguros, ¿cierto?, de que nuestros hijos van a permanecer fieles en el camino del Señor. Y si en algún minuto de la vida se alejan del Señor, en algún minuto van a volver, porque en sus corazones va a estar sembrada la buena semilla, ¿cierto? Y esa es nuestra labor, poder dejarle en el corazón a nuestros hijos la buena semilla, que ellos aprendan a amar al Señor, que ellos aprendan a buscar al Señor, porque el deseo del Señor es que ninguno se pierda. Y nuestra primera labor como padres, primero es nuestra familia, velar por nuestra familia, velar por nuestros hijos. Que el Señor les bendiga y será hasta una nueva oportunidad. Amén.